Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Esta semana nos volvemos a encontrar en la serie temática Dialéctica. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y saludamos al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital y enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Además, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY. Publicaciones suyas son Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de estéticas caníbales y Ontología amerindia. Carlos Rojas, como parte de la serie temática Dialéctica, continúa la presentación de Dialéctica Negativa. Hoy continúa la segunda parte de la presentación de Slavoj Žižek. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edison. Hemos revisado en el encuentro anterior lo que corresponde a Slavoj Žižek y hemos revisado su recorrido y especialmente la dialéctica que reivindica la forma y el contenido, pero también el planteamiento de que no hay una coincidencia plena entre forma y contenido, y nos ha hablado también de la repetición. Entonces, la primera pregunta para dar continuidad a esto es: ¿qué relación tienen estos aspectos con la conformación de los sujetos sociales y de las subjetividades? El pensamiento de Žižek y la dialéctica que plantea retoma uno de los aspectos que a momentos en algunas dialécticas, incluso en formas de pensamiento crítico, se olvida con facilidad, y en el psicoanálisis es algo que tiene que estar presente, y es lo que de hecho impide que el psicoanálisis pueda tener una versión completamente posmoderna, porque lo que está planteando a través del contenido reprimido, de las formas de represión, de su no coincidencia, de esta emergencia excedentaria de las formas y de los fenómenos, de las manifestaciones externas, es nada menos que responder a la pregunta de cómo se conforman los sujetos sociales y las subjetividades. Y esto es fundamental, digamos, toda dialéctica, toda teoría crítica tiene que terminar en este punto, tiene que responderse finalmente, bueno, uno ha dicho que hay
el diferencialismo o el postestructuralismo, cualquier teoría que quieras tú, y entonces tú tienes que preguntarte qué sujetos está postulando allí. Entonces, si hablamos nosotros de la posmodernidad, y la posmodernidad es básicamente fragmentaria, el sujeto consecuentemente también será fragmentario, no podrá tener una identidad, esas identidades serán difusas, o como Bauman diría, son identidades que son líquidas, que no logran conformarse materialmente, sino que van a ir pasando de un estado a otro estado. De otro modo, es decir, toda teoría, aunque no lo diga de manera explícita, aunque no lo concrete, no lo especifique, siempre está suponiendo una subjetividad y unos sujetos detrás. Entonces, si tú dices, no, yo adhiero a una concepción que creo que es de lo más avanzado del pensamiento dialéctico, ahora una concepción de la interseccionalidad, entonces tú dices, hay una serie de sujetos y el problema es cómo esos sujetos, ese sujeto femenino, ese sujeto afro, ese sujeto trans, ese sujeto obrero, entran en relación, porque hay subjetividades que están construidas. ¿Y cómo se da la intersubjetividad cuando decimos que la realidad es interseccional? Entonces siempre va a haber una pregunta por la subjetividad. Y creo que en toda teoría que uno ponga allí, va a estar ahí en eso. Pongamos los economistas, para poner un ejemplo que puede parecer alejado, hay toda una teoría, parte del pensamiento crítico, que son aquellos que sostienen que la forma de acabar con el capitalismo es el decrecimiento. Hay que producir menos, hay que desarrollarse menos, hay que consumir menos, hay que no tener progreso. No voy a entrar en la crítica de estas posiciones, pero la pregunta es, ¿qué sujeto se corresponde a una teoría del decrecimiento? Entonces allí tú ves cómo está. El otro lado, ¿cuál es el sujeto fascista? Es el fanático no organizado que hace parte de una masa, una multitud que va ciegamente detrás de líderes. Entonces lo que va a mostrar, y me parece importantísimo en el pensamiento de Lacan, es que aquí hay una subjetividad. Bueno, esta subjetividad en Lacan concretamente está estructurada en la repetición y dijéramos en el hecho de la manifestación múltiple de su contenido reprimido, pero quizá esto no es lo fundamental, sino el hecho de la pregunta por la subjetividad, que es una cosa que fue arrasada completamente por el postestructuralismo, la posmodernidad, y a la cual tenemos que volver con fuerza, creo yo. Bien. Zizek, al desarrollar su dialéctica, introduce, además de lo dicho, los conceptos de repetición y diferencia mínima. ¿Qué significa eso? Como hemos estado colocando ya en el punto anterior, Zizek hace un esfuerzo bastante grande por separar la noción deleuziana, de Guattari, de Derrida, de diferencia, es decir, de la corriente que sigue siendo muy importante, el diferencialismo que de alguna manera nos atraviesa como una de las teorías más, como un paradigma que sigue siendo, yo creo que de los dos más importantes, y dice, no, la diferencia, esta diferencia de la que yo estoy hablando y que le llamo diferencia mínima para separarme o para distinguirme del pensamiento deleuziano, no son lo mismo, son cosas en realidad opuestas. Y entonces lo primero, y en eso me parece que Zizek tiene mucha razón, no toda diferencia es progresiva, no toda diferencia es propositiva. Es decir, a veces introducimos una diferencia y esa diferencia simplemente hace que la realidad se repita, que la realidad siga en el mismo punto. Y recuerda con mucha fuerza, lo dice una y otra vez, en la famosísima novela de Tomás de Lampedusa, El gato pardo, donde un terrateniente se pone a la cabeza de la revolución agraria,
Pero claro, dice, vamos a cambiar todo para que todo quede igual. Y eso es lo que es el mucho diferencialismo es de eso. Cambiamos, pero nosotros nos vemos que al final de ese proceso de diferencialismo todo ha seguido igual. Entonces no es simplemente decir que viva la diferencia. Introducimos esta diferencia en la realidad o en los movimientos sociales o en el pensamiento y podemos no estar haciendo otra cosa que repetir lo mismo de otra manera. Es como puede pasar en el fascismo. Nosotros tenemos el líder autoritario, el gran capital financiero de las plataformas, la ideología antiprogresista del retroceso de todo, y vemos que lo que tenemos es la repetición del fascismo. No tenemos ni un proceso fluido, ni anti-identitario, ni anti-esencialista, sino el regreso del fascismo. Y eso es una cosa que es terrible. Por este motivo, en este momento, Zizek va a introducir una percepción radicalmente de la distinción entre posición, negación y negación de la negación, o Lofgeben, que es la superación de los dos momentos. Aquí se va a repensar. Y él dice, cuando nosotros hablamos de superación, tenemos nosotros que pensar estos elementos que han sido colocados ahí. Muchas veces esto que nosotros llamamos negación de la negación termina siendo como decía Hegel, una negación destructiva, es decir, cuando nosotros atravesamos un proceso, diferenciamos un proceso, damos un paso adelante y le llamamos a esto superación, pero en realidad estamos viendo, como ya hemos dicho, que esta superación realmente no rebasa el fenómeno, sino que lo vuelve a repetir, que lo hace de nuevo el fascismo. Incluso en Alemania, donde fue tan terrible, de nuevo el fascismo, de nuevo la ultraderecha, de nuevo estos mecanismos de opresión. Entonces no hay una superación. E incluso en aquellos fenómenos realmente revolucionarios, donde hubo cambios radicales y profundos, qué sé yo, la primera fase de la Revolución Rusa o de la Revolución China, tú ves que hay una superación ciertamente del capitalismo, pero siempre incompleta, nunca total. Y entonces ahí en esa no totalidad, en ese no cumplimiento cabal del proceso revolucionario hace aparición esa negatividad que lleva a que la Rusia soviética se volviera capitalista o la China de Mao ahora fuera un imperialismo capitalista como cualquier otro. Es decir, que la diferencia no necesariamente produce algo nuevo. Por el contrario, con frecuencia se cambia algo para que todo siga igual. Entonces, la pregunta que sigue sería si la negación ocupa un lugar central, ¿qué estamos entendiendo por negación? Zizek hace parte, como hemos visto, de la dialéctica negativa. Y también hemos señalado esos dos grandes momentos de la dialéctica negativa. La escuela de Frankfurt en la segunda mitad del siglo XX, que está estructurada, obviamente, sobre la dialéctica negativa. Allí el libro de Susan Buck-Morss, El origen de la dialéctica negativa, hace un repaso y un recuento maravilloso de todos los principios y el desarrollo de lo que fue la escuela de Frankfurt. Retomando esa idea de la dialéctica negativa, estos autores como Jameson o Bhaskar y ahora Zizek también se insertan en recolocar la negación como el núcleo de la dialéctica. Pero como tú has dicho, aquí la negación se piensa de otro modo, no es solamente la lógica hegeliana de la negación, sino es una negación harto redefinida. Y creo que lo que Zizek está diciendo, y que coincide bastante con los otros autores, es que cuando nosotros tenemos una positividad, cualquier fenómeno,
cualquier fenómeno, por más positivo que sea, por más revolucionario pues, que sea, por más avanzado que sea una teoría científica, una tecnología, unos fenómenos sociales, tiene dentro de sí una negatividad constitutiva. Y esa negatividad constitutiva, y que quizá ahí se va a diferenciar de los otros autores, tiene como la repetición, un doble lado, ¿no? Tiene un lado que es la negatividad destructiva, que ya hemos visto en otros autores, que significa que cualquier fenómeno dejado a su propia dinámica, aunque no tenga opositores externos ni límites externos, por su propia dinámica interna se va a destruir. Y esa es la constitución negativa de toda la realidad. Finalmente el universo entero va a llegar a un gran colapso final donde va a terminar. O sea, toda la realidad finalmente, social, psíquica, planetaria, lo que fuera, va a terminar por autodestruirse. Eso hay que insistir. Eso no da lugar a una negación de la negación y vamos a tener un mundo superior. O sea, si es que no hay una revolución que acabe con el capitalismo va a terminar acabando con la especie y el planeta. O sea, va a terminar por destruirnos, ¿no? Entonces, claro, hay este elemento de negatividad intrínseca de todos los fenómenos que hay. Pero esto es solo la mitad y en esta primera parte coincide con los otros pensadores. Pero Lacan dice, hay otra negatividad. Y es esta negatividad que tiene que ser interpretada de manera positiva, como ya lo hemos visto en la otra charla, y es en el sentido de que solamente porque dentro de ti hay algo incompleto es porque tú puedes seguir viviendo para lograr el siguiente paso y la siguiente aproximación a la realidad detrás de la cual vas, solamente porque tu deseo nunca puede llegar al final, digamos. En el momento en el que tu deseo llega a su cumplimiento final, ese momento estás muerto, simple y llanamente. Entonces, mientras estás vivo, la negatividad también es un enorme motor que empuja la realidad hacia adelante. Entonces, hay una negatividad destructiva y hay una negatividad constructiva que nos constituyen, y esto lo va a recalcar muchísimo ahí. Las insatisfacciones, los deseos no cumplidos son un motor siempre para ir más adelante detrás de ellos. Hay un término que encontré hablando de la negatividad, es un clinamen, dice, o clinamen, no sé. Clinamen es un... Si nos podrías... Se usa bastante en la biología el término, ¿no? Digamos, en los enfoques evolutivos de la biología, y está en... De hecho, está en los primeros materialistas como Epicuro, por ejemplo. De ahí viene, de hecho. En el primer materialismo está la noción de clinamen. Y te voy a poner primero el ejemplo evolutivo y después podemos pensarlo desde la sociedad, ¿no? O la dialéctica, qué cosa es un clinamen. Y Jay Gould, que es uno de los más importantes pensadores, que fue pues uno de los más grandes pensadores de las teorías de la evolución, de las actuales teorías de la evolución, él señala y dice que la evolución tiene la forma de un clinamen, y va a entender el clinamen de la siguiente manera. Nosotros tenemos una especie que está viviendo, que está desarrollándose, y hay un momento dado en donde a un grupo de individuos de esa especie hay una ligerísima mutación casi invisible, lo que va a llamar Zizek la diferencia mínima. Introduces un pequeñísimo cambio en eso y de manera inicial
no se nota, o sea, sigue la especie ahí, ¿no? Hay un pequeño cambio en el Homo sapiens sapiens y hay una pequeña variación y tú ves, le das tiempo a eso, a esa diferencia mínima, a lo que Jay Gould llama equilibrio punteado, digamos, a esa pequeña diferencia, y cuando tú ves, digamos, miles de años en términos evolutivos, 10.000, 20.000 años, 30.000 años, tú ves que esa diferencia mínima produce dos especies. Y esto es el cliname, ¿no? Ese pequeño corte que termina por producir una diferenciación gigantesca, ese pequeño desvío que te lleva a una realidad completamente distinta. Y esto es un cliname. De hecho, también se usa para cuando digamos, tienes una enorme masa de una piedra gigantesca, un mármol sobre todo, y entonces los expertos, ¿no? Allí lo que hacen es clavar unas pequeñas estacas siguiendo la línea de ruptura. Entonces das estos golpes precisos y el mármol, esa enorme masa se divide mágicamente porque tienes la línea de ruptura, la línea de fractura, la línea de corte, que es el clinamen. Entonces, claro, eso aplicado a la sociedad, aplicado al sujeto, aplicado a la subjetividad, es ese pequeño desvío, ese pequeño corte, esa pequeña alteración que provoca cambios, si le das el tiempo suficiente, cambios fundamentales que están allí. Pongo un ejemplo que no sabemos si se va a dar así. En este momento, de pronto, por primera vez en la historia de este país, tenemos un bipartidismo. Nunca ha habido. ¿Puede ser eso un clinamen? Podría ser que ese pequeño corte, si le dejas evolucionar, vamos a tener por 50 años bipartidismo. Yo espero que no, bipartidismo, o puede que no. Digamos, ese pequeño hecho que termina, porque es una casualidad, ¿no? De pronto se polariza el escenario. De pronto la segunda vuelta arrasa con casi todas las otras organizaciones, ¿ya? Excepto Pachacuti. ¿Ya? ¿Y eso será un cliname? Esa es la pregunta, yo no sé la respuesta, creo que no, pero podría ser ese pequeño desliz, ese pequeño desvío, esa pequeña cosa que hiciste. De pronto estabas caminando y te vino un pensamiento perverso, y ya lo olvidas, pero ese pensamiento perverso empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. ¿No? Perverso en el sentido lacaniano de ir detrás de un deseo que no se puede cumplir, ¿no? De ninguna manera, ni siquiera parcialmente, ¿no? O sea, los deseos se pueden cumplir parcialmente, eso no es una perversión. Perversión es ir detrás de un deseo que no se puede cumplir de ninguna manera. O sea, claro. No es placentero. Claro. Entonces, eso es lo que es un clinami. Y a mí me parece una noción que pone Zizek ahí en su dialéctica extremadamente importante, porque él va a estructurar muchísimo en contragolpe absoluto, sobre todo el desarrollo de cómo entender este desvío, para definirlo, si quieres tú, en términos dialécticos, el clinamen como el desvío mínimo que produce grandes efectos, que podría parecer, pero que significa, como en el mármol, que has golpeado en la línea de fractura. Es como cuando estás en medio de, no sé, una conversación con 15 personas y de pronto alguien dice algo que te impacta profundamente, ¿eh? Todo el mundo habla, pero quizás son voces y palabras que no te dicen mucho, y de pronto alguien dice algo que te conmueve. Y lo importante es que lo dejas pasar, pero ya, dijéramos, para ponerlo así, la semilla del mal está dentro. Y va a ir creciendo, y va a producir unos efectos ahí. Y claro, eso es lo que a veces es difícil de comprender en nuestras sociedades, ¿no? Esos cambios mínimos que producen efectos monstruosos, gigantescos, positivos o negativos, pero descontrolados, ¿no? Hemos visto en los estallidos de masas, ¿no? Los estallidos de masas, de pronto, una declaración de alguien produce como está pasando, si no,
¿Dónde es? Eslovenia, no sé dónde hay un estallido del movimiento estudiantil por una declaración que parecía banal de un ministro, de pronto todo el mundo en la calle. Eso es un pequeño desvío que se introduce en la línea de fractura social y produce un estallido de masas. Sí, yo leería distinto lo actual, porque si hablamos de clinamen, yo diría, me llama mucho la atención el crecimiento silencioso, no organizado del voto nulo, por ejemplo. Antes de las últimas declaraciones y posiciones de quién va a votar nulo. Y me remito a lo que pasó en Calacalí, que se superó el porcentaje que establecía la ley, 40% me parece, y que tuvieron que volver a hacer las elecciones, pero ya con otros candidatos. Eso me pareció un clinamen. Claro, pero en el caso muy particular. Claro, pero para hacer clinamen completamente debería haber tenido consecuencias mucho más grandes. O sea, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que crece el voto nulo, pero de pronto, como ha pasado ahora, hay una polarización tan grande que el voto nulo vuelve a bajar a sus límites históricos y no hay ahora no hay un gran voto nulo. Este rato hay el mismo voto nulo, un poco más, un poco menos que montones de elecciones, porque la polarización otra vez vuelve a sacar a la calle a la gente que decía voto nulo, porque te ves tú enfrentado ante dos grandes situaciones y dices, no, yo tengo que salir, y el voto nulo baja. Entonces, claro, el clinamen sería en el momento en el que el voto nulo se introduce y cambia. Y digamos, por ejemplo, si el voto nulo lograra ganar en 5 provincias, por decirte algo. Pero claro, así el ejemplo de Calacalí no se ha repetido, pues no ha logrado clavar la estaca en la línea de fractura todavía. Ahora te pediría una especie de cierre de esta dialéctica negativa. Nos has presentado a 3 autores y que anuncies con qué dialéctica continuamos esta serie temática dialéctica. Para hacer una síntesis brevísima nuclear de la dialéctica negativa, yo creo que hay que unir lo que pasa en la sociedad contemporánea desde la caída del muro de Berlín, es decir, se cierra el periodo abierto por las revoluciones socialistas, digamos, sobre todo la revolución rusa, se cierra ese periodo, se acaba el periodo de las revoluciones, todo empieza a regresar al capitalismo indudablemente, y tú, como dice Ben Said, nadie sabe cómo serán las revoluciones futuras, nadie sabe si habrá revoluciones futuras, y en ese vacío de cualquier perspectiva socialista, revolucionaria, no hay un pensamiento, digamos, utópico, propositivo, alternativo, sino que se privilegia el momento negativo. O sea, la sociedad se destruye, la ultraderecha avanza, el fascismo avanza, las derrotas de las grandes democracias occidentales cada vez son más profundas. Imagínate el avance de la ultraderecha, digamos, nazi en Alemania, de Le Pen en Francia. Entonces, en ese ambiente de enorme negatividad, el planeta se destruye, el planeta se quema, el planeta arde, las grandes conquistas democráticas, sociales, de los movimientos feministas, trans, todo esto está retrocediendo aceleradamente. Entonces, claro, estos autores piensan y dicen lo que nosotros estamos lo que no estamos viendo, la superación de la superación y la negación de una sociedad socialista que acaba con las clases. Lo que estamos viendo y lo que se está privilegiando en este momento es la negación destructiva del capital, de su cultura, de su civilización, de ideología, que está arrasando con todo. Y que, bueno, llega en este momento al ascenso del fascismo como su principal manifestación. Entonces, la dialéctica negativa
se corresponde con una enorme derrota del movimiento de masas y con la derrota profunda de las revoluciones del siglo XX. Y no se ve una salida hacia adelante. El fascismo actual, al contrario del fascismo del siglo XX, no es un fascismo contrarrevolucionario en el sentido de que vamos a salir a defender el capital porque nos viene una revolución. No hay ninguna revolución en curso. Y sin embargo hay contrarrevolución. Hay contrarrevolución sin revolución. Entonces acabas con todo lo democrático. Acabas con lo mínimo que se parezca a pensamiento crítico progresista. Y por eso el privilegio de estas dialécticas negativas. La continuación de esta dialéctica va a estar en un segundo momento donde nos vamos a preguntar y vamos a recorrer algunos autores para preguntarnos en dónde está la dialéctica, en dónde nosotros podemos encontrar en su mejor manifestación la dialéctica. Y entonces no vamos a acudir tanto a los libros clásicos de la lógica dialéctica, que yo creo que están bastante agotadas, sino nos vamos a hacer unas preguntas que yo creo que son importantísimas. Por ejemplo, Lenin llega en abril del 17 a la estación de San Petersburgo y baja, y el primer discurso que da, que se llama las tesis de abril, rompe con todo lo que había pensado el partido bolchevique. Significa, sus compañeros bolcheviques están escandalizados, le dicen en la reunión, no, estás completamente equivocado. Lenin logra, desde luego, imponerse y pone todo el poder a los soviets. Y claro, están totalmente asustados, preocupados, porque ¿cómo? Tú estabas yendo en otra dirección. Tenemos que darle, dicen sus compañeros, el poder a los mencheviques, que es como está pasando ahora, ¿no? Demos del poder a nuestros mencheviques. Claro, pero Lenin dice, no, hay una revolución. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la dialéctica en las tesis de abril, las dialécticas en el programa de transición, la dialéctica en el 18 Brumario o en la guerra civil. O sea, Marx no solo escribe el Capital, escribe la guerra civil en Francia, que es un escrito de su madurez, ya faltando pocos años para morirse. ¿Y cómo es que está funcionando la dialéctica ahí? Y eso me parece fundamental. Vamos a leer la guerra civil. ¿Cómo funciona la dialéctica? Tú no vas a encontrar tesis, antítesis. Es una cosa muchísimo más rica. ¿Cómo va a pensar Lenin o Marx o Trotsky, no sé, o el Lukács de Historia y Conciencia de Clase? ¿Cómo es la dialéctica de la conciencia de clase en Lukács? Hay una riqueza enorme. Entonces vamos a recorrer 3, 4, 5 revolucionarios que también eran intelectuales, no intelectuales revolucionarios, sino como Marx, revolucionario que además era intelectual, y ver en sus obras cómo efectivamente nosotros encontramos una dialéctica. Este sería el siguiente paso. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.